Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga por estar aquí en su canal. Si no se ha suscrito, suscríbase y denle un me gusta para que empecemos, ¿verdad? Mirando lo que es en verdad la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque muchas de las veces, ¿verdad? Tenemos que escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Lógicamente, qué es un tiempo o una dispensación, ¿verdad? Y de igual manera, saber lo que viene en esa dispensación, ¿sí? Por ejemplo, en la dispensación, ¿verdad? De la ley, ¿verdad? Les anticipó Dios, Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, les anticipó que iba a venir su Salvador, ¿verdad? Su Mesías. Y ellos, ¿verdad? Por no estar listos, ¿verdad? Pues Dios los confunde por no estar listos. Pero acuérdense que el pueblo de Dios, o sea, lo que viene siendo los hebreos, iban y van a celebrar, ¿verdad? El milenio con su Mesías, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que ellos directamente esperaban, ¿no? Pero mi Señor Dios Padre Todopoderoso dice, no, es que ustedes ni siquiera están listos para eso. Entonces, como no hicieron mi voluntad, bueno, entonces ahora, ¿verdad? Yo voy a mandar, ¿verdad? La salvación eterna, espiritual, a los gentiles y a los que de ustedes quieran creer en mí. Entonces, ya sobre de esto, ¿verdad? Miramos que ellos no admiten el Nuevo Testamento. Nosotros creemos en el Nuevo Testamento y sabemos, ¿verdad?, que eso es parte de lo que viene siendo los 66 libros, ¿verdad?, de la Biblia. Y también nosotros entendemos que para poder tener el entendimiento del Nuevo Testamento hay que tener el entendimiento en el Antiguo Testamento. Es decir, que si Jesucristo, ¿verdad? Si nuestro Señor Jesucristo es el fin de la ley, debemos nosotros de saber cómo es que es el fin de la ley. Por ejemplo, ¿verdad? Los hebreos, cuando fueron librados, ¿verdad?, de la esclavitud, vinieron celebrando fiestas, se les dio una ley, un mandato divino, ¿verdad? En todo lo que ellos deberían de hacer, ¿verdad? Conforme a cómo iban viviendo, ¿verdad? Que ellos miraran cómo y qué tenían que hacer, ¿no? Pero llegan ellos, ¿verdad? Directamente a su éxodo, que viene siendo la tierra que emana leche y miel, pero ellos no han entrado en su reposo. ¿Qué pasa después de que ya ellos no aceptan el Nuevo Testamento? Bueno, pues como nosotros lo aceptamos, nosotros aceptamos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿verdad? Dios hecho carne. Entonces venimos, ¿verdad? Venimos a entender que lo que de verdad está pasando, bueno, pues que miramos desde profetas, ¿verdad? Desde Adán, pero vamos a hablar desde profetas, ¿verdad? Donde se profetizaban muchas cosas que ya se cumplieron y que se están cumpliendo otras profecías y más que faltan. Pero a la iglesia, a la Santa Iglesia, yo no veo que haya una profecía que deba de cumplirse para que seamos arrebatados, ¿sí? Hay, ¿cómo iba a decir yo? Contiendas, ¿verdad? Entre adventistas y nosotros, ¿verdad? Que no guardamos el sábado, sino guardamos todos los días, ¿verdad? O cualquier día de la semana, porque nosotros ya somos libres, ¿verdad? Ellos creen en una cosa y nosotros decimos que creemos en otra, pero los tanto adventistas como nosotros, pues leemos la Biblia, la palabra de Dios, y le tenemos el entendimiento. Entonces, ¿por qué no tenemos el mismo entendimiento? ¿No? Bueno, pues entonces habrá que mirar que posiblemente es porque ellos no aceptan al apóstol Pablo como el apóstol para los gentiles, ¿no?
Y como el apóstol Pablo no anuncia que se guarde el sábado, ¿verdad? Ni las fiestas, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el problema, el detalle. Ellos también no creen que haya un arrebatamiento antes de los juicios de Dios. Y nosotros sí lo creemos, porque el apóstol Pablo nos advierte de algo de ahí. Pero bueno, esto no era el rollo era de que hay muchas personas, ¿verdad? Y no voy a decir nombres, ¿verdad? Que se están peleando los unos con los otros, ¿verdad? No más porque uno dice, no, pues para tal fecha es el arrebatamiento. Y el otro dice, no, es que no va a ser. No va a ser. Y dices, bueno, a ver, espérame. Aquel dice que sí y esta persona o esta hermana también dice que no. Lo están profetizando los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el varón aquel está diciendo de que para ciertos días, ¿sí? Lo está profetizando, que así es. ¿Es profeta? No lo sabemos. Pero ahí se dice, ¿verdad? El día, ¿sí? Y la que está la persona o la hermana o hermano que está en protesta de eso, pues está confirmando también, ¿verdad? Como profecía que no es el día. O no van a ser esos 2 días o uno de esos 2 días para que sea el arrebatamiento. Y no es, pues esto, tan mal uno está mal la otra o el otro. ¿Por qué? Porque pues ya están profetizando los dos. Uno que sí y la otra que no. Entonces, ¿qué debería hacer la otra persona? Bueno, claramente decir, mira, el arrebatamiento puede que sea. ¿Por qué? Porque no nos dice a nosotros el apóstol Pablo, ¿verdad? En sí, que se trate de una fiesta, ¿ok? Del pueblo de Israel, ¿sí? No nos dice que sea eso. Puede ser, puede que no. Pero también, ¿verdad? Si el apóstol Pablo viene a los gentiles, ¿verdad? Y les dice de las fiestas, ¿verdad? Que no hay necesidad de guardarlas. Entonces, ¿cómo es de que nosotros tenemos que estar al pendiente de una? Porque esa es la del arrebatamiento. Ahora, ojo, yo no dije que no puede ser o que sí puede ser, ¿no? Pero yo pienso, en mi manera de pensar, y no quiere decir que sea correcta o que yo tengo la verdad, yo pienso que en cualquier momento podemos ser arrebatados, ¿sí? El apóstol Pablo sí nos dice, a la plenitud de los gentiles, cuando ya es el último, ¿sí? Cuando ya es la última alma, entonces sí, vámonos, ¿no? Puede ser que sea en la fiesta de las trompetas, puede ser que no, puede ser que sea antes o después y no en esa fecha, pues puede ser, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Fíjense bien lo que nos dice. Esto es para que tengamos una certeza de no contender con nadie, ¿verdad? Y bueno, también sirve para que nosotros tengamos juicio, ¿verdad? Y por nuestros pastores, nuestros predicadores que nos enseñan y que nosotros miramos que si es verdad lo que nos están diciendo, bueno, pues vamos a ver entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos recomienda la palabra de Dios para que no estemos haciendo eso? Yo creo que nosotros deberíamos más bien, ¿verdad? Entre nosotros mismos, ¿verdad? Estudiar con la hermana, el hermano que está en el error y decirle, mire, pues aquí dice esto, ahí no dice esto, lo otro, etcétera, etcétera. Bueno, miremos lo que nos dice aquí en Juan capítulo 5, versículo 39, verso 39. Fíjese lo que dice. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Este mensaje o lo que él estaba diciendo era a los hebreos, ¿verdad? Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros miramos lo que nos dice aquí, ¿verdad? Que dice, o hablando, ¿verdad? De escudriñar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que escudriñar, ¿verdad? Por ejemplo, dice el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿sí? Para que tengáis vida. Dice 41, gloria de los hombres no recibo,
42. Mas yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Entonces, si esto nos habla de que ellos, los judíos, estaban en un error, pues él era el único que podía decirlo directamente, porque él, ¿verdad?, en lo que era Jesucristo 100% Dios, tenía las palabras adecuadas. Nosotros no somos de la altura de nuestro Señor Jesucristo 100% hombre. Recuerden que Él no fue creado por varón y hembra. Fue el Espíritu Santo, ni siquiera la hembra, sino el Espíritu Santo puso ahí, por decir así, ¿verdad?, el feto, y ahí nace el cuerpo de Jesucristo, de nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, entonces, si estamos viendo, por lo que yo quería hablar del versículo 39, donde dice, escudriñad las escrituras, ¿ok? Bueno, ahora vamos a irnos de allí, vamos a Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y nos vamos a ir directamente a capítulo 17, 11. Vamos a leer allí porque es muy importante que nosotros tengamos ese entendimiento, ¿ok? Dice el 9. Dice, y recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. 10. Mas los hermanos inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales cuando llegaron entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, aquí, ¿verdad?, estamos hablando del apóstol Pablo, que había enfrentamientos, pues siempre tuvo ese tipo de problemas, ¿verdad? Fue apedreado, fue pues todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa, ¿verdad?, de que dice 11, y fueron estos más nobles que los de Tesalónica. Es decir, que ellos posiblemente habían escuchado, ¿verdad?, de lo que era el apóstol Pablo, y han de haber dicho, bueno, pues vamos a comprobar, vamos a escudriñar, ¿sí? Vamos a mirar si es cierto. Y bueno, entonces dice, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Entonces, si nosotros estamos mirando que este varón no tiene la verdad, porque ya escudriñamos y no aparece eso que él menciona, o si lo que él habla, nada más habla y habla, pero no da ningún versículo de algún capítulo de la Biblia, pues entonces quiere decir, ¿verdad?, que no está hablando bien, que está dando falsa información, ¿verdad? Pero nada más, ¿ok? No tenemos nosotros el derecho, ¿verdad?, de maldecir, ni tampoco debemos nosotros, ¿verdad?, de culpar, ¿sí? Porque acuérdense que el único, ¿verdad?, que es el que juzga es Dios, ¿sí? Y el que murió es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, si ya eres en Cristo Jesús, si ya naciste de nuevo, pues ya Dios juzga, ¿verdad? Pero al verte a ti en Cristo Jesús, ya a ti no te encuentra pecado, ¿sí? Ya no te encuentra pecado de muerte eterna, sino que te encuentra que tú, ¿verdad?, estás yendo al mundo y pues te va a castigar, porque él dice, no, yo soy santo, así es de que tú ya eres santo, porque yo soy santo, entonces ya eres santo, ya eres santa, ¿ok? Entonces no puedes tú hacer eso y te va a castigar, ¿sí? Bueno, dice también, ¿verdad?, en el 12, así que creyeron muchos de ellos, también
de mujeres griegas nobles y de varones no pocos. 13. Mas cuando supieron los judíos de Tesalónica que en Berea era predicada por Pablo la palabra de Dios, vinieron y allí también alborotaron al pueblo. Fíjese bien, está hablando de la idea de que los judíos se dan cuenta, ¿verdad?, de que Pablo está teniendo prédicas, ¿verdad?, en Berea, ¿verdad? Entonces ya se dejan venir. ¡Ey, no hay que dejarlo que confunda a la gente! Pero los que estaban confundidos eran ellos, no él. Entonces él les hablaba con la verdad. Y dice que creyeron muchas mujeres, ¿verdad? Y no pocos varones. Entonces quiere decir que ellos escudriñaron, ¿verdad?, la palabra de Dios, la Biblia, lo que ellos tenían ahí, para darse cuenta si es verdad que este varón, el apóstol Pablo, les traía la verdad, lo que era en verdad, ¿sí? En ese tiempo, pues no se daba a conocer tanto a nuestro Señor Jesucristo como la verdad, ¿sí? Sabían que había fallecido crucificado un hombre, ¿verdad?, de nombre Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, pues ellos hasta ahí, y que decían que él, ¿verdad?, era el Mesías, y bueno, pero entonces él se encarga de que sus discípulos, que sus apóstoles, ¿verdad?, vayan y rieguen la buena noticia. Primeramente, ¿verdad?, estamos hablando que cuando viene el apóstol Pedro, es el encargado del grupo, ¿verdad?, para el sistema del milenio con nuestro Señor Jesucristo como su Mesías, ¿ok? Ya cuando viene Pedro en sus cartas, ya él viene apoyando al apóstol Pablo, pero también de igual manera con, o más bien a los judíos, ¿sí?, al pueblo hebreo. Entonces, el apóstol Pablo, nada más él, viene dirigido a los gentiles, ¿sí? Por eso es muy importante escudriñar y, bueno, saber de dónde nos manda la palabra de Dios a ciertos lugares, ¿verdad?, para que entendamos, ¿verdad?, las dispensaciones, el tiempo que él le destinó a la ley y el tiempo que le está destinando a la gracia. Y bueno, entonces ahí sabemos, ¿sí? Ahí sabemos nosotros. Mismo en Actos o Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 15, ¿verdad?, nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice, no, pues sí, y lo todavía nos enseña, ¿verdad?, de que, a ver, vamos a ir ahí, ¿ok?, para leerlo. A ver, vamos a ver desde el 7. Vamos a ver desde el 7. Dice, y habiendo oído grande contienda, levantándose Pedro, les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca. Okay, así como, así como fue del apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando dijo, a mí se me entregó el ministerio. Bueno, también el apóstol Pedro, porque era él el mayor, ¿verdad?, allí para dar cuentas. Dice, de mi boca la palabra del evangelio y creyesen, ¿sí? Bueno, entonces dice 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros, ¿sí? Fíjese bien. Entonces, ¿qué pasa? De que de Pedro, ¿verdad?, del apóstol Pedro, pasa al apóstol Pablo y no a la Iglesia Católica, como ellos dicen, ¿ok? Ahora, si un católico, con todo respeto, ¿verdad?, mirara, ¿verdad?, que si hubiera sido así, de esa manera, entonces ellos tendrían que guardar el sábado, ellos tendrían que ser circuncidados, ¿ok?, y tendrían que guardar las fiestas, ¿sí?
Entonces, pero ¿qué pasa? Bueno, pasa lo siguiente, que en Actos, ¿verdad? O Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ¿verdad? Ahí muestra que todavía ellos van con el interés, ¿verdad? De ir al milenio. Pero ya en el 6, ¿verdad? En el capítulo 6, muestra que tienen un problema, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? Con Esteban, diácono de la congregación de Pedro, del apóstol Pedro. Entonces ya ahí cambia, ¿no? ¿Y cuando cambia? Bueno, pues cuando lees, ¿verdad? Vas entendiendo que cambia de un evangelio a otro. Porque si tú lo miras, ¿verdad? En Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo lo dice, que de un evangelio al otro, a otro, que del apóstol Pedro, que iba a los judíos, entonces ahora a él también se le dio, a él, ¿sí? Se le dio el evangelio para los gentiles. ¿Diferenciaba mucho? Claro que sí. Sí, era tremendo. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos tenían que circuncidarse, ¿sí? Ellos, en la Biblia nos dice, a Abraham le dice que hasta el final va a ser circuncidado todo varón a los 8 días de nacido. Bueno, nosotros no, ¿ok? Bueno, entonces dice directamente, dice aquí el apóstol Pedro, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones, por fe. ¿Por qué tuvo que decir eso y no dijo, y ellos, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, ¿verdad? Purificándolos, ¿verdad? Por lo mismo que nosotros, así igual que nosotros, no, porque todavía se practicaba en ese tiempo, ¿verdad? La circuncisión, ¿sí? El apóstol Pablo lo explica, ¿ok? Y luego dice, purificando por fe sus corazones, ¿ok? Dice el 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí? Entonces estamos viendo que la ley, pues era, y hasta ahorita es muy difícil que un ser humano la cumpla. La cumplió mi Señor Jesucristo, ¿verdad? En las fiestas que se celebraron, ¿verdad? Y que Él estuvo allí, 4 fiestas. Pero ahorita ya no está eso, ya no cuenta. Pero ellos sí están cumpliendo, porque para ellos Jesucristo nada tiene que ver con ellos. Entonces ellos siguen haciendo lo que siguen haciendo, guerreando y todo. Bueno, porque así fue su enseñanza que les dio, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. A ellos les dio esa enseñanza de que ellos iban a morar en esa tierra y la están cuidando. No dejan o no quieren dejar que otros vayan a querer sacarlos de ahí, ¿no? Pero si ellos hubieran creído en el Señor Jesucristo, entonces ellos hubieran cambiado su manera de pensar y hubieran adorado a Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, muchas cosas hubieran pasado muy buenas. Dice 11. Antes, fíjese bien lo que dice, antes por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos así como ellos, ¿sí? Entonces ya al ver esto, ¿verdad? Hablando de Actos capítulo 2 a Actos capítulo 15, ya hay el entendimiento. ¿Por qué? Porque ya hubo un apedreamiento de muerte de Esteban. Entonces ya cambia y el apóstol Pedro se da cuenta de ello. Es por eso que si ya el apóstol Pedro no da más cuenta aquí, es, ¿verdad? Porque esto del libro de Actos o Hechos es histórico, ¿ok? Él ya se dio a conocer que él ya viene a los gentiles también, pero él va al pueblo hebreo. ¿Okay? Él va en sus cartas al pueblo hebreo. Y si hay alguno por ahí que sea gentil, bueno, pues también, ¿verdad? Que
que venga Cristo, pero ya van por un Cristo crucificado, por un Cristo ya de resurrección, de vida eterna, y enseñando lo que pues así mismo Él les enseñó que tuvieran ellos para enseñar, ¿no? Porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo o su doctrina no son cuatro, no es el evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas, no, es según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan, ¿sí? Porque es un solo evangelio. Y ese evangelio venía para ellos, ¿sí? Donde dice mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ni una tilde, ¿verdad? Iba a cambiar, ni nada iba a ser, ¿sí? Sino que así como iba para ellos, ¿no? Entonces, acabando la gracia de Dios, ya haciendo la plenitud de los gentiles llevada, viene otra vez a ellos, a tratar con ellos. A ver, ¿cómo ven? Ahora sí creyeron, ¿verdad? Ahora sí me invocaron mi nombre. Sí, oiga, pues cómo no. Imagínense en ese periodo de los últimos 3 años y medio, cuando el enemigo de Dios, ¿verdad? Va a agarrar fuerza, ¿verdad? Y los va a querer destruir. No, va a estar terrible. Entonces, por eso nosotros debemos de escudriñar bien la palabra de Dios, porque ahí nos enseña a nosotros que nosotros, ¿verdad? Estamos ya completos en el Señor Jesucristo, ¿ya? Ok, ahora, mire, vamos a mirar entonces, ya de ahí de lo que es de Actos o Hechos, ¿verdad? Y mirando, ¿verdad? Que ya sí es importante escudriñar para entender, y no nomás porque cualquier cosita, mire yo ahí, no, oiga, y luego lo quieren refutar y se queda así porque no, pues no sé, nomás que yo escuché eso, por eso lo dije, no. Mire lo que nos enseña también, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses y nos vamos a ir a, permítame, Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo, vamos a ver el 21, mire, vamos a ver, dice desde el 18, dice, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo o verso 18, dice, en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, para con vosotros, en todo demos gracias, para comer, ¿verdad? Para levantarnos, para acostarnos, para empezar a trabajar, para todo, ¿verdad? Dice 19, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis la profecía. Cuando dice no apaguéis el espíritu, no quiere decir que el espíritu se va y viene, no. Apagar el espíritu quiere decir de que Él quiere que aprendas, que enseñes, y tú no quieres aprender o sabes, pero no enseñas, entonces el espíritu se entristece, dice, oye, pero ¿por qué si ya sabes, por qué no hablas? Habla, porque si no hablas tú, van a hablar las piedras, ¿verdad? Pero pues nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa en este cuerpo de carne y sangre, ¿verdad? Todavía. Entonces, ¿verdad? En lugar de que nosotros vayamos con una sensatez, con prudencia, ¿verdad? A no debatir, sino, oiga, mire, sabe de que yo miré en la palabra de Dios, en la Biblia, que lo que usted dice, pues no tiene sentido, mire, más bien váyase aquí y verá que dice otra cosa, ¿verdad? No, pero empezamos y que son enemigos y que son de Satanás, que son del diablo y que aquí, que etcétera, etcétera. Hey, no seamos así. Total, no nos gustan sus enseñanzas, pues hablemos un poco más sanamente, ¿verdad? Con la, pues, ¿qué podríamos decir? Con la justicia divina, para que todo aquello, ¿verdad?, de lo cual se está mirando, pues sea menos, ¿verdad? Y que los que lo están viendo, pues decirles, mire, escudriñele, porque
es posible que le estén mintiendo. No va a poner en mal a las personas, mucho menos va a maldecirlos, ¿verdad? Decir son del diablo, no. Dice 19, no apaguéis el espíritu. 20, no menospreciéis las profecías. 21, probad todas las cosas, retened lo que es bueno. Bueno, yo ahí, ¿verdad? Quise meter esto, ¿verdad? Donde dice probar todas las cosas, retener lo bueno, lo que es bueno, porque sí, yo a veces oigo un predicador, ¿verdad? O un pastor que está hablando, y cuando está hablando me emociona porque está hablando la verdad, de profecía, o está hablando de lo que viene siendo las buenas nuevas de la gracia, ¿verdad? O está hablando directamente, ¿verdad? De la Torá y lo que viene siendo, ¿verdad? Los 5 libros, ¿verdad? De Moisés. Entonces veo yo que está diciendo la verdad, porque ya lo he mirado yo y digo, oh, mira, sí es cierto. Pero de repente dice, y no, pues hermanos, que mire, que por ahí hay evangélicos que no guardan el sábado, que no esto, que no lo otro. Ándale, no, digo, pues ya, hasta ahí le llego, ¿verdad? Pero no por eso le voy a poner yo en unos comentarios, ya, oiga, que mire, no, yo voy a sacar un video a donde habla, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que pues nosotros no estamos para cumplir todo eso, que nosotros nada más es por nuestra fe que somos salvos, y no va Dios a castigarnos si no guardamos el sábado, si no nos hacemos la circuncisión. A la contra, el apóstol Pablo dice que aquel que si haga la circuncisión a mano, visible, ¿verdad?, pues ya se alejó de Jesucristo, ¿verdad?, porque pues no creyó que él estaba completo, ¿verdad?, que no tenía que hacer nada, ¿verdad?, que eso es parte de la ley. Y si es parte de la ley, pues ya quiere decir que se apegó más a la ley que a Cristo, ¿sí? Entonces dice 22, absteneos de toda apariencia de mal, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos viendo todo eso, pues yo pienso, ¿verdad?, a mi punto de vista, de que nosotros estamos, ¿cómo lo podría decir para no lastimar a las personas, a mis hermanas y hermanos en Cristo, amigas y amigos? Bueno, que nosotros estamos, ¿verdad?, para decir todo esto, que estamos en la verdad, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La verdad os hará libres, ¿sí? Y bueno, vamos a mirar lo que nos dice en 2 de Timoteo, capítulo, perdón, a ver, permítame. 2 de Timoteo, no, primero, vamos a la primera primero, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4, vamos al 14. Vamos al 14. No, vamos desde el 10. Dice, 1 de Timoteo capítulo 4 verso 10 en adelante, dice, que por esto aún trabajamos y sufrimos vituperios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. Es Salvador de todos los hombres, porque si vienen a Él, pues ya son de Él. Mayormente de los que creen. Lógico, porque ya hemos creído y ya pues somos directamente salvados. Pero si los que no han sido salvos, de todo el resto de la humanidad, vinieran a mi Señor Jesucristo, a los pies de mi Señor Jesucristo, todo ser humano hubiera sido salvo. Todo ser humano fuera salvo, pero no todos quieren, ¿verdad? Entonces dice 11, estas cosas manda y enseña. 12, ninguno tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. Imagínense, ahí no habla, ¿verdad?, de que él diga, oye, ponte a contender con ellos y diles esto, aquello. No, fíjese lo que le dice. 13, entre tanto que vengo, ocúpate en leer, en exhortar, en doctrina.
14. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos de los ancianos. Entonces, si nosotros estamos viendo que todo eso viene, ¿verdad? Bueno, pues entonces debemos de entender que antes de nosotros contender, que antes nosotros, ¿verdad?, de hablarle a una hermana, a un hermano en Cristo que posiblemente estén en un error, pero, hey, pues porque ella o él, ¿verdad?, siente aquellas ganas de hablar, ¿verdad? Porque si ya soy salva, ya soy salvo, yo quiero hablar, quiero dar el mensaje, y se está equivocando nada más, ¿no? Posiblemente. Dice el 15, medita estas cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Ok? ¿A qué vamos a hablar de esto? Bueno, yo aquí veo, ¿verdad?, que dice, oye, es que tienes que dar una doctrina sana, porque si no la das, el Espíritu Santo ya no te va a permitir que tú estés hablando. ¿Por qué? Porque pues estás dando como pecar, estás pecando, estás saliéndote de lo que es, ¿verdad? Entonces dice, pues, dice, persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás. A ver, cuando habla a ti mismo salvarás, ¿le habla de la vida eterna? ¿A poco él mismo se podría salvar? No, está hablando, ¿verdad?, posiblemente de peligros que hay allí si él no habla bien la palabra de Dios, la doctrina que tenía que dar. Está hablando en sí, ¿verdad?, de que si, por ejemplo, puede perder la vida por vida carnal, ¿verdad?, por algo que no está diciendo bien, ¿verdad? Pero si lo está diciendo bien, dice, ¿qué dice? Y a los que te oyen, ¿ok? Dice, persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen, ¿sí? Bueno, entonces el apóstol Pablo daba buena información, hablaba bien de su evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, las buenas nuevas de su gracia. Él daba una muy buena enseñanza, ¿verdad?, como el ministro de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, él dice, oye, pues es que hay que ponernos las pilas, ¿verdad? Porque pues no podemos nomás porque sí decir otra cosa que no esté aquí en lo que yo te he dicho, ¿sí? Porque el apóstol Pablo no leía no una Biblia, ¿verdad?, porque no había en ese tiempo una Biblia completa, pero no tenía que leer como nosotros para enseñar. Él, Dios o nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, le entregó, ¿verdad?, a él todo lo que tenía que decir. Así que todo lo que dice el apóstol Pablo, pues lo dice, ¿verdad?, con el consentimiento de nuestro Señor. Lo que dice allí el apóstol Pedro lo dice con el consentimiento de nuestro Señor. Lo que dicen todos ellos, pues es con el consentimiento de Él. Si no, pues no se mirará aquí, ¿no? Vamos ahora sí a Timoteo, pero es a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, ya me fui por otro lado. Aquí está, y nos vamos a ir al versículo 2, ¿ok? Vamos a mirar en el espérenme tantito, ahorita les digo cuál. Vamos al 14. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales estas cosas, protestando delante del Señor, que no tengan contiendas en palabras que para nada aprovechan, ¿sí? Pues ¿para qué van a andar? No, pues que tal día, no, que no es cierto, o sea, pues ni uno ni otro. Mira, el que es buen creyente, el que es de corazón, ¿sí?, auténtico, nacido de nuevo en mi Señor Jesucristo, si viene hoy
pues estamos muy contentos, ¿verdad?, de que venga pronto. Pero si viene hoy, bendito Dios. Si no viene en estas fechas que este personaje o hermano en Cristo dice, bueno, pues entonces ni modo, lo estamos esperando con gozo. Y si no vienen cuando otro por ahí sacó otro tiempo, otra fecha, pues también seguimos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, los que ya somos en nuestro Señor Jesucristo, los genuinos, no vamos a hacer lo que se está diciendo ahí, ¿verdad? Que dicen que están vendiendo propiedades, que están regalando todo, que porque ya se van en el arrebatamiento. Déjeme le digo algo. Esto me suena como cuando el apóstol Pedro, ¿sí? Que todos vendían, ¿verdad? Y iban y les daban a ellos, ¿verdad?, al tesorero, lo que habían agarrado de los bienes para que lo fueran ahí distribuyendo, ¿verdad?, a los que más necesitados. Bueno, ahora no es así. Yo no he visto pastores que hagan eso, ni tampoco predicadores, ¿ok? Eso es diferente. Cambia. Es un evangelio diferente. Cambia. Y bueno, un evangelio diferente, y como dice el apóstol Pablo, no es que haya otro, ¿sí? No es que haya otro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ya que el apóstol Pablo era apóstol, ¿verdad?, Saulo, ¿verdad?, era Pablo antes Saulo, cuando ya era apóstol, ya era por la gracia de Dios, ya no era de que tenía usted que circuncidarse, ya no, ya era así, ¿sí? Ya era así, ¿sí? Por eso el apóstol Pedro sigue yendo a judíos, a los hebreos, ¿sí? Pero el apóstol Pablo venía con nosotros y nos daba la enseñanza de que nosotros pues ya no teníamos que celebrar nada, ni la circuncisión, nada teníamos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque ya estábamos completos en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces cierro con esto, ¿verdad? Cierro con esto y lo digo, ¿verdad?, con mucho amor, ¿verdad? Yo pienso que muchos de nosotros queremos que ya sea el arrebatamiento, pero pues solamente Dios lo sabe. Sabemos que podemos estar en la última generación y que puede ser en cualquier momento, o que puede ser, ¿verdad?, en este año, ¿verdad?, en la fiesta de las trompetas, o que puede ser el año que viene, o como otro hermano en Cristo, ¿verdad?, que nos dice que hasta el 2026, o, ¿verdad?, puede ser en el momento que sea. Pero como nosotros estamos firmes en lo que hemos creído, bueno, pues Dios no nos está mintiendo a nosotros, ¿verdad? Él no nos ha dicho, voy a ir tras fecha y si no voy ya no fui. No, Él está diciendo, ¿verdad?, que todo aquel que venga a Él, ¿verdad?, todo aquel que venga a Él, ¿verdad?, va a ser salvo para vida eterna, ¿ok? Entonces, no se nos olvide eso, no pongamos malos comentarios, ¿verdad?, a quienes dicen eso, porque si no son en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y están orando, ¿verdad?, y los está oyendo el enemigo de Dios, ¿verdad?, y como no son en mi Señor Jesucristo, les puede meter sueños, y en esos sueños, pues que digan, ¿verdad?, lo que están diciendo allí, y bueno, pues no es verdad, ¿sí? Pero ¿quién sabe solamente si son en nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo, ¿sí? Nada más Él, nosotros no. Yo puedo encontrarme ahí con una persona, ¿verdad?, una persona, muy buena persona, muy bueno hermano en Cristo, que voy a decir yo, mira, este es mi hermano en Cristo, pero a lo mejor no es. Y todo lo que hace, lo hace físicamente, ¿verdad?, en lo corporal, no en lo espiritual. Entonces, si no lo hace en lo espiritual, quiere decir que no es salvo, no es salva, pero lo hace mostrar con sus hechos, con sus obras, que es, ¿sí? Entonces no confundamos, ¿verdad? Y pasémosla bien, ¿sí? Bueno, ahora sí, creo que yo me despido ya en este video dándole las gracias, ¿verdad? Y pidiéndoles que se suscriban, que le den un me gusta al video, ¿verdad?, para que otras personas los alcancen a ver. Recuerden que si no hay me gustas, los baja el YouTube, de donde los tiene en la nube, y ya no se miran. Pero si hay me gustas, pues va a mantenerse allí a flote, ¿sí? Ahí va a mantenerse a flote. Bueno, ahora sí, Dios me los bendiga.